incierto, tan volátil, tan complejo, tan ambiguo, ¿qué impacto consideran que es el más relevante en cuanto al comportamiento humano y las finanzas de una organización? No sé si José Antonio quieres empezar, por favor. Con mucho gusto, Néstor, que hace pues ya 10 años saqué un libro que se llama El comportamiento humano en las finanzas. Y como tú dijiste, pues yo fui presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas aquí en México. Y pues ese libro fue algo muy interesante porque hablaba precisamente de la sobrevaloración que tienen las finanzas, la contabilidad, los datos duros que tenemos en los libros contables, y que de esta manera, pues cuando llegabas a un consejo de administración a tomar decisiones únicamente sustentado en lo que eran los estados financieros que te circulaban para que tú pudieras opinar en la Junta de Consejo, pues tu visión podía estar siendo muy limitada. En aquel momento, Néstor, te comparto que pues me vieron un poquito como el apóstata, como el renegado, y pues quizá ese alejamiento, por así decirlo, de una visión purista y ortodoxa de lo que son las finanzas y de la apreciación que hay sobre los números, me llevó a tener algunas tangencias con el tema del recurso humano, y que pues de alguna manera pues maneja infinitamente mejor Mauricio en esta apreciación, pero tiene que ver mucho con el tema VICA que tú has referido, y en ese sentido, pues qué mundo tan interesante el que estamos viviendo hoy, donde hay una serie de empresas unicornios que hacen colocaciones multimillonarias, con cifras que tienen pues reportes en libros en rojo, o que todavía no tienen un retorno en la inversión importante. Me pongo a pensar hasta en la referencia de Uber, donde pues realmente lo que está premiando el inversionista es el potencial de generar negocio y no necesariamente el sustento con el último estado financiero que se ha publicado, ¿no? Y eso tiene que ver con que esta empresa, además de que tiene un modelo de negocio sumamente disruptivo, sumamente innovador, pues también tiene la capacidad de la ejecución y de la implementación con una gerencia talentosa que va a poder realizar lo que está en ese business case. Entonces, yo te diría que nunca como ahora los estados financieros necesitan una mejor interpretación y un mejor análisis en cuanto a esta perspectiva de futuro, en cuanto a esto que bien mencionas de la volatilidad y de la incertidumbre, en cuanto a la divulgación de todos los riesgos que pueden hacer que esas condiciones cambien y se modifiquen. Y finalmente, de manera no menos importante, el mismo IFRS Foundation, la entidad encargada de la emisión de los principios contables, ha hecho la separación para lo que son los principios sustentables. Entonces tiene ya un brazo que se encarga de los principios de sustentabilidad y de los temas ESG, y pues en los temas ESG nada más importante que los asuntos sociales, de gobernanza y del ambiente, donde pues la gestión de todos estos factores conjuntamente con el cambio transformacional de la empresa puede hacer que el modelo de negocio sea exitoso o sea fallido en muy poco tiempo. Así que yo te puedo decir que se están adicionando otros factores que son sumamente ricos y que tienen que ver con todas estas otras variables que no son solamente el reportar cifras de estados financieros que nos digan que se está teniendo una utilidad que no necesariamente pudiera ser sostenida en el tiempo. Yo quisiera pedirle a Mauricio que nos comente, dada esta unión que comenta José Antonio, de qué forma se han sacudido o retado los estilos de liderazgo tradicionales que existían en las organizaciones. Mauricio. Muchísimas gracias, y también un honor y un privilegio haber sido invitado, Néstor. De verdad se agradece, se aprecia mucho, y poder compartirlo con mi buen amigo José Antonio, a quien le tengo un gran respeto y admiración. Justo escuchando a José Antonio, me acordaba de que me hizo el favor de invitarme a un simposio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas,
donde yo les planteaba un tema a nuestros colegas CFOs en aquel momento y era, cada vez que tú tienes un business review y ves un P&L, piensa que atrás de cada número, cifra, volumen, headcount, overheads, lo que sea, tienes talento. Ese número es resultado del talento y el esfuerzo de un equipo bien organizado en tu empresa. Así que los números y las finanzas son producto justamente del comportamiento humano. Y yo creo que, estimado Néstor, la pandemia lo que nos ha traído, y lo empecé a observar desde que iniciamos el confinamiento, un gran reto a los estilos tradicionales de liderazgo. Imagínense aquellos que tenían o tienen aún todavía un estilo de liderazgo controlador, pues realmente se las vio difíciles cuando desde su casa, pues a quién controlaba, quizá la mascota, algún familiar que lamentablemente compartía con él o con ella el espacio, pero debe haber sufrido muchísimo no tener un grupo de personas a quien estaba acostumbrado a tener bajo su control. Igualmente para los equipos de trabajo que tradicionalmente han venido trabajando bajo estilos de liderazgo controladores, pues de repente encontrarse bajo un entorno de independencia, de cierta autonomía, de disciplina, probablemente también les causó un shock. Yo creo que hoy todos los modelos tradicionales de liderazgo se han visto retados precisamente por las formas donde tenemos que tener mayor conciencia del peso que tiene la gestión del talento de manera adecuada, conocer las diferencias individuales de cada colaborador que tenemos, ver cómo podemos trabajar en inteligencia colaborativa de modo que los equipos realmente sean efectivos grupos de trabajo. Y algo que creo que es muy importante, Néstor, es la elevación de la conciencia en los líderes de mejorar sus propias competencias, sus propias habilidades y su capacidad de gestionar talento. Yo creo que ese para mí es el mayor de los cambios. Tú como líder, qué estás haciendo bien y qué te está funcionando y qué debes hacer diferente en un entorno que hoy es completamente diferente, como ya lo describía José Antonio, y así llegó para quedarse y de aquí en adelante vamos a seguir viendo más y más y más cambios que no necesariamente correspondan a un estilo de liderazgo gestionando talento como lo hacíamos hasta finales del 2019. Hoy creo que las circunstancias, la expectativa de la gente, la incorporación y el fortalecimiento de lo digital, la diversidad generacional que privan las organizaciones, la incorporación de una nueva generación, la primera generación nativa digitalmente hablando, que es la Centennial, pues están trayendo nuevas expectativas, habilidades, actitudes, el crecimiento de la economía digital o gig economy, como también se le llama. Hoy tenemos que aprender nuevas formas de gestionar talento, mucho más empoderado, mucho más hacia la participación y colaboración de los grupos y quizás menos control. Eso creo que es lo que el mayor de los cambios o el cambio más significativo que hemos observado. Y siguiendo en esa línea de pensamiento, José Antonio, definitivamente pues, creemos que el éxito en materia de negocios de las empresas depende de muchos factores, en realidad internos y externos. Sin embargo, en las actuales circunstancias, ¿cuáles consideras que son los principales factores que un líder debe de cuidar o procurar para asegurar su permanencia o crecimiento, según sea el caso? Con mucho gusto, Néstor. Y fíjate que yo fui desarrollado en los 70s, en los 80s, en los 90s, en una firma de contadores públicos y de consultores que se llama PwC, Pricewaterhouse, que en su momento con esas prácticas laborales de largas jornadas y de pues una demanda muy importante de tiempo, pues hoy día me pongo a pensar qué podría quedar todavía de aquel tema de liderazgo, de esos líderes de antaño y que pudiera ser vigente en un mundo VICA o BANI, como bien mencionas, ¿no? Y por ahí me encontré una nota de Mauricio te dirá que pues en la Escuela de Negocios en EGADE me tocó ver varios pensadores y varios pues filósofos de la empresa, y uno de ellos, Gary Hamel, que tiene un libro que se llama What Matters Now, tiene un extracto que a mí se me hizo muy interesante como para que los líderes lo mantengan en todo tiempo, que se vuelva algo atemporal.
Y para empezar, pues yo creo que un líder está hecho para servir a la organización, para servir a la sociedad, para servir a su comunidad. Entonces eso es un líder el día de hoy. Y para mí, déjame darte 5 puntos. El primero de los puntos, pues, es imaginarse a la empresa como un ente donde quizá tu ser más querido, tu esposa o tu mamá, que hoy es viuda, ha invertido todos sus ahorros en la misma. Entonces, pues ella es la única accionista, imagínate que es la única accionista, imagínate que esta inversión es su único medio de sustento y tú como hijo responsable, lo que tienes que hacer es todo lo que esté de tu lado para asegurar que tenga un retiro feliz y seguro. Y por eso nunca vas a pensar en sacrificar el largo plazo por sacar una ventaja en el corto plazo, por sacar una ventaja en la inmediatez, en tu bono anual, en las condiciones que de alguna manera pongan en riesgo la sustentabilidad de la empresa. En esa secuela, en esa orden de ideas, imagínate que tu jefe es tu hermano mayor. Entonces, tú tienes que ser siempre respetuoso, pero también siempre estarás dispuesto a darle un buen consejo cuando lo requiera, cuando lo amerita. Y por eso nunca vas a ser un lamemedias, nunca vas a ser un lambiscón. Tienes que ser una persona que tenga esa integridad. Con esta secuencia, imagínate que tus subordinados, en el tercero de los esquemas, son tus amigos de la infancia. Entonces tienes que verlos con un ojo siempre tolerante y tratarás de ayudarlos a que sean exitosos. No obstante, cuando sea necesario, les tendrás que recordar que la amistad es una responsabilidad compartida y nunca los tratarás como si fueran un simple activo. El cuarto de los puntos es que imagines que tus hijos son los principales clientes de la organización. Entonces quieres hacerlos feliz y quieres deleitarlos, y esto significa que te opondrás con todo lo que tienes en contra de cualquiera que te pide que los engañes o que les aproveches en un momento de desconocimiento de ellos. Nunca deberás de abusar de tus clientes. Y el último de los puntos es que pienses como rico, que pienses en abundancia. Imagínate que no tienes necesidad de trabajar, a pesar de que no lo sea el caso, y que los haces y que todo tu desarrollo lo haces porque quieres, porque te gusta, porque quieres dedicarte a una misión más trascendente. Entonces nunca vas a comprometer tu integridad por un ascenso o una gran evaluación y siempre te mantendrás con una posición objetiva y neutra. Yo te diría que para mí esos como que serían los puntos de vista que un líder debe de mantener cuando está actuando en una empresa. En México tenemos un dicho, Néstor, que dice que la ocasión hace al ladrón. Entonces, si el sistema de compensaciones está diseñado para premiar el corto plazo, para premiar los resultados inmediatos versus lo que es la parte sustentable y de trascendencia de la organización, va a ser muy difícil moderar estos comportamientos y cambiarlos. Las compensaciones tienen que estar alineadas con estos objetivos estratégicos que tiene la organización. Y de ahí me remito a dos experiencias muy recientes que te pueden ejemplificar lo que te estoy comentando. La primera, como bien dijiste, pues yo tuve la suerte de ser vicepresidente de política regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria. Y a pesar de que tuvimos 2 años de pandemia con un lockdown muy fuerte y donde los bancos tuvieron que enfrentar condiciones difíciles para de alguna manera reestructurar y mantener sus carteras vigentes, me llamaba mucho la atención lo creativo que eran algunos esquemas de compensaciones para premiar el que se llevaran su bono anual, a pesar de que la situación había sido muy complicada versus el año 2018, que era un año más normal. Entonces, en todos los casos, 2020 y 2021 fueron muy, muy buenos años para la banca, pero tú no sabes el tema de reestructuraciones que pudieran haber sido comprometidas y que bajo otro esquema de un bono, quizás 5 años o mucho más a mediano plazo,
pudieran haber transparentado mejor los libros y hubieran visto mejor por la organización. Y el segundo de los temas tiene que ver precisamente con esto mismo, en sistemas de compensaciones que premian el que los activos de alguna manera se multipliquen para sumar el valor de la acción. Entonces hay una cantidad de transacciones de M&A que se han dado no necesariamente por añadirle valor a la empresa, sino por añadirle valor a los bonos de distintos ejecutivos o sí de los accionistas que después de un momento pues venden cuando se maximiza el valor de la acción y dejan esta entidad pues en una condición más precaria que como venía y no añadieron valor. Entonces creo que el sistema de compensaciones sin duda tiene que venir aparejado de una serie de mediciones que reflejen mejor la contribución de valor a la entidad y no solo de indicadores financieros, Néstor. Me engancho con este tema del sistema de compensaciones para hacer un comentario para Mauricio. Fíjate, porque es muy interesante lo que acabas de comentarnos, José Antonio. Hablando hace pocos días con un directorio de un cliente, hablábamos justamente del sistema de compensaciones, pero claramente para hablar de compensaciones tenemos que hablar del sistema de objetivos, ¿no? Y evaluamos de qué manera se puede combinar estos objetivos cortoplacistas, que bien nos decía José Antonio Mauricio, con los objetivos de un poco más largo plazo, donde hay bonos de repente, ya no solamente de este año, sino un compromiso mayor de rendimiento, de performance y por supuesto de reconocimiento de esa performance. ¿Cómo combinar esto de alguna manera inteligente, motivadora, transparente, para que los ejecutivos pues sientan este compromiso, este engagement con la empresa más allá de este semestre o este año, ¿no? No sé, Mauricio, en tu vasta experiencia, ¿cómo ves tú esta magia, entre comillas, que hay que hacer con los objetivos ejecutivos? Y lo comentas bien, efectivamente el tema de la definición de la estrategia, y por eso se les paga más a los ejecutivos y a las personas de mayor nivel en la estructura, pues es que es porque ahí está la responsabilidad de diseñar y ver que se ejecute una estrategia en niveles inferiores dentro de la estructura. Entonces, el impacto que se tiene en rentabilidad, crecimiento, expansión, cualquiera que sea, o sea el conjunto de indicadores, pues dependen en gran medida de ello. Yo creo que hay que partir de la base también, Néstor, José Antonio, y me voy a poner quizá muy estricto en términos de gestión de talento, pero el tema de identificar muy bien a quiénes estás integrando en tu cuerpo directivo y de liderazgo es fundamental, porque debe haber, de principio, debe haber identificación con la misión y los valores de la organización, porque los líderes van a transmitir esos valores, esa cultura de organización para matizarla y que los colaboradores empiecen a desempeñarse con su mejor resultado y esfuerzo dentro de esa cultura. Pero voy también a los factores que Gallup señala en cuestiones de engagement, que me parece fundamental cuando estamos hablando también de compensación, no importa el nivel, pero es más crítico a niveles ejecutivos y es, además de la identificación, comisión, visión, valores de la empresa, saber lo que se espera de cada quien. Gallup ha demostrado a través de los años, a través de sus encuestas de engagement, que uno de los factores más importantes que impacta el compromiso de los colaboradores, no importando su nivel, es saber qué se espera de mí. Y eso se llama administración por objetivos, tener claridad de cómo yo contribuyo a lograr estos objetivos o incluso excederlos en la estrategia global de mi organización. Esa rebanada de pastel que a mí me toca, cómo está integrándose al pastel completo o a la torta completa, según en Sudamérica también le llaman así, que representa el negocio en su gran misión y su gran visión. ¿Cómo estoy contribuyendo a ello? Y otro factor muy importante en el compromiso y ligado a la compensación también es que exista ese reconocimiento por lo que yo estoy logrando, aportando, y que yo también como colaborador, líder ejecutivo de una organización, entienda cómo estoy promoviendo el desarrollo de mis colaboradores. Hay organizaciones que también dentro de sus esquemas de incentivos, los que son a corto plazo, que son generalmente anuales,
pues están estableciendo factores también de liderazgo y de gestión de talento. El 70% de tu compensación te lo voy a dar por los resultados de negocio y el 30% por tu efectividad en la gestión de talento como líder. Y ya los incentivos de largo plazo, que pueden significar stock options o participación de alguna manera en algunas utilidades de largo plazo, etcétera, la organización, pues llevan otro componente, pero también muy ligado a tu efectividad como líder. Ese es el rediseño también de los sistemas de compensación, que yo diría empezó hace unos 12, 10 años y hoy ha cobrado mucha mayor fuerza. Gracias, Mauricio. Y en ese sentido, podríamos hablar de nuevas competencias o comportamientos de los ejecutivos requeridos en términos de liderazgo. ¿Tú cuáles consideras que son digamos, los aspectos más críticos en el desarrollo de líderes? Sí, con gusto. Sí, adelante. No, adelante, Mau, por favor. Ya me andaba yo metiendo aquí por el carril. Y es que hay un tema... Voy a pedirles a los dos, por favor. Okay, sí. Es que aquí tocas un tema que a mí me interesa. Nada más 2 puntos, mi querido José Antonio, rápido. Uno, la congruencia. Hoy, más que nunca, siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca el comportamiento congruente de los líderes es crítico. Y segundo lugar, que te sientas cómodo ante la ambigüedad y la incertidumbre. El manual de competencias ejecutivas de los autores que hoy se conocen como Lominger marca una competencia fundamental que es el manejo de la ambigüedad. Que te sientas cómodo ante la incertidumbre, porque lo que estamos seguros hoy es que esa volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, la que hablábamos al principio, llegó para quedarse, ya venía creciendo desde unos 15, 20 años hacia acá, desde la automatización de procesos, pero hoy más que nunca con la digitalización, la aceleración que está teniendo el cambio nos ha rebasado por mucho. Así que más vale que nos sintamos como líderes cómodos ante la ambigüedad y la incertidumbre, pensar en una planeación estratégica, y aquí me meto en terrenos de José Antonio, a 5 años, me parece que es realmente jugar con una bola de cristal tal cual. Entonces hay que ser muy cautelosos hoy, considerando que hay muchas variables que pueden emerger en cualquier momento y cambiar tus planes. Perdón, José Antonio, regreso el micrófono a usted. No, yo creo que esto fue muy preciso. Comparto el punto de vista que mencionabas de la ambigüedad. Y no sé, Néstor, yo quizá lo único que agregaría es lo que hemos estado viendo, quizá más aquí en México, no sé qué tanto aplique al resto de Latinoamérica, pero este tema de la pandemia sacudió el modelo de trabajo. Tú sabes que el tema del trabajo presencial, para empezar, tiene definiciones legales muy interesantes, porque pues presencial, tú puedes tener una presencialidad virtual también. O sea, no necesariamente la presencialidad tiene que ser física. Y de ahí salimos a los esquemas que hemos estado viendo de home office, donde algunas empresas, y bueno, esto es información pública, a mí me tocó ver más el tema de algunos bancos. Banco Azteca nunca se fue al home office, y hay otros bancos que desde el día 1 de la pandemia se fueron al home office. Esto pues nos da muchos resultados muy interesantes de temas de gestión y liderazgo, de qué es lo que funcionó en un caso y qué es lo que funcionó en otro. Y esto, si se lo sumas a las nuevas generaciones como los centennials, pues te lleva a que tiene segmentos de profesionales, y te lo digo con mucha apertura también, programadores, por ejemplo, gente que ya nació en el ecosistema digital, pues no les gusta la presencialidad física en centros de trabajo, prefieren estarlo haciendo desde sus lugares remotos, y hay otras actividades quizá más comerciales, más que tienen que ver con la interacción con gente, donde el hacerlo de manera virtual es muy difícil. También es muy difícil hacerlo a niveles altos, donde este tema relacional se vuelve indispensable, versus niveles operativos que quizá lo puedes sistematizar mejor, y de esta forma pues tener una supervisión o un coaching, o el mismo tema de la lealtad al centro de trabajo,
que no lo adquieres de la noche a la mañana, tiene que venir con todo el tema de la cultura organizacional aparejado. Y para cerrar el comentario, Néstor, yo te diría que hay una lista que me tocó ver que me parece que es muy interesante de cómo estábamos antes y cómo vamos a estar o cómo ya estamos hoy día, ¿no? Entonces, pues muchas organizaciones estaban muy orientadas al tema del producto, de la tangibilidad de lo que estabas entregando, y esto pues ha migrado más al tema de la persona, el tema que mencionaba Mauricio de la individualidad versus la colectividad, el tema de estar pensando en una globalidad donde podías tener un call center en India o en algún otro lado versus el customizarlo y volverlo más local. Ya platicamos lo físico contra lo virtual. Ustedes lo comentaron muy bien, Mauricio, con el tema de la ambigüedad. El ser eficiente, el ser rígido, cobra menos valor en la nueva economía. El ser resiliente, el ser flexible, es más valioso para una organización, le da más valor. El estar concentrado, sí, pero también ser disperso en el tema de todo lo que está pasando en el entorno. Y finalmente, con lo que comencé yo la plática, Néstor, de un enfoque menos economicista, menos financiero y quizá más holístico, más integral. Yo creo que hay me gustaría hacer una recomendación muy básica, también muy elemental, Néstor, que he comentado ya con muchos líderes, es pues, conócete a ti mismo, ¿no? Primero, yo creo que para los líderes que nos están escuchando y viendo en este momento, mi primera recomendación es acérquense a una persona a la que más confianza le tengan, pidan feedback. ¿Qué está funcionando bien y qué debería yo hacer diferente? Si quieren ir un paso más allá, pues hay procesos de assessment, de evaluación de habilidades gerenciales, un poco más sofisticadas, precisas. Aquí la clave es escoger un muy buen consultor que les acompañe en ese proceso para tener su propio estilo de liderazgo actual y qué son aquellos factores que les sugerirían desarrollar tanto en lo que son sus fortalezas como en las áreas que podrían estar mejorando para su propia satisfacción en primer lugar y poder proyectar lo mismo hacia los grupos de trabajo con los que colaboran. Pero mi única y principal recomendación, empecemos por ahí y de ahí ya saldrán seguramente planes para fortalecer aquello en lo que ustedes están siendo muy sólidos, muy inspiradores, con aquellas áreas que podrían estar mejorando, poniendo efectivamente prioridades, porque no se puede, no estamos pidiendo ni una super mujer ni un super hombre cuando hablamos de líderes, pero sí líderes sensibles, inspiradores, sabedores de que el mundo ha cambiado y que hoy tenemos que ser ágiles y adaptables. Y en ese sentido, por supuesto, conocernos a nosotros mismos, como decía yo al principio, es fundamental. Yo solo agregaría que muchos de los esquemas que tenemos en el mundo financiero pues están dedicados a una tendencia, a una normalidad. Entonces, para nosotros el tener un año 2018 que después tiene un presupuesto que incluye un aumento en ventas de X porcentaje, pues para sacar los proyectados de los siguientes años es hasta cierto punto normal. Llegó la pandemia y esos presupuestos se vieron ajustados, y ahora que retomamos, queremos volver a retomar con base en la historia la proyección del negocio. Y yo te diría que platicando con algunos amigos de temas de ciberseguridad, por ejemplo, la historia no te sirve para mucho. O sea, no podías decir, bueno, pues el año pasado me ciberatacaron 3 veces, voy a proyectar que este año me van a atacar otras 2, entonces 5 veces, y esto implica que tengo que tener estos temas en cuanto a seguros, estos temas en cuanto a inversión en plataformas tecnológicas, etcétera, etcétera. No, no lo puedes hacer así. Tú no sabes si esto va exponencial y te van a atacar 10 veces más o 20 veces más. Y en ese sentido, yo también creo que hay muchas partidas que ya cambiaron de cómo veníamos manejando las prepandemia hacia adelante. Entonces, más que nada tendrían que venir dibujadas en relación a una planeación estratégica revisada
con una serie de objetivos también revisados para poder decir si el siguiente año va a ser exitoso o no. Hay empresas que padecieron mucho en la pandemia y que están en modo de sobrevivencia y que están tocando la de oído de un mes a otro. Y hay otras que tuvieron la suerte de adaptarse y que les fue extraordinariamente bien. Desafortunadamente no son tantas, pero en ambos casos la situación hacia adelante viene muy complicada y complicada y retadora en el sentido de que va a haber variables que no habíamos visto en años pasados. Verbigracia, la inflación. Entonces, hay insumos que están teniendo inflaciones internas muy importantes y que van a cambiar la ecuación de rentabilidad que tienes en los números de tu empresa. Y lo mismo va a pasar con el tema de sueldos y salarios. Por eso el ajuste en los costos fijos va a ser tan importante y tan cuidadosamente revisable. Ya me metí a temas más contables financieros, pero creo que eso complementa también el punto de vista de Mauricio. Me encanta, José Antonio, porque justo estaba pensando en aprovechar esta puerta que has abierto digamos, el pensamiento tradicional de un CFO, ¿no? Porque, claro, si la historia no nos sirve por la volatilidad y incertidumbre permanente, y los números son los números que tenemos que cuidar, entonces aquí yo quisiera retarlos a ambos, Mauricio, José Antonio. Mauricio con la mentalidad más de gestión humana y José Antonio por un ratito más como CFO. ¿Cómo logramos este entendimiento de cara al negocio y al futuro de la empresa? Mira, yo me referiría brevemente, creo que ya estamos llegando al tiempo, me referiría brevemente justo al libro que José Antonio, incluso tengo el honor de contar con una copia, El comportamiento humano en las finanzas. Yo creo que es la combinación que debemos de manejar como un principio en las organizaciones hoy. Tuve la oportunidad de trabajar para una compañía, Néstor, donde el director de recursos humanos y el director de finanzas trabajan de la mano y que aunque tienen el título formal como se conoce en cualquier organización, para efectos de comparación y otros temas, dentro de esa organización, en particular a nivel global, que es una empresa global, se les conoce como copilotos. Copiloto para la gestión de talento y el copiloto para la gestión de los recursos financieros. Y ambos trabajan junto con el director general para guiar la nave, para estar piloteando ese avión a buen término. Entonces, para mí esa es la esencia del trabajo entre finanzas y recursos humanos y finanzas. Un liderazgo organizacional que le da tanto el peso a que el número final es resultado del talento, como que el talento tiene que ver también en cuanto a su calidad con la disponibilidad de recursos financieros. Yo creo que esa es la clave. Y cuando he tenido la oportunidad de trabajar en binomio con el financiero de mis organizaciones, el resultado de verdad ha sido muy diferente y ha sido increíble. Yo complementaría, Néstor, y son cosas que quizá tampoco Mao pueda comentar con tanta vehemencia, porque pues está metido precisamente en el liderazgo de una organización que se dedica al tema de recursos humanos, pero lo que hemos visto, por lo menos en este país, pero estoy seguro que en toda Latinoamérica, ha sido un cambio muy importante con estados proteccionistas que se meten a la actividad de recurso humano. Y entonces, por ejemplo, aquí tuvimos toda la eliminación de los esquemas de outsourcing. Al mismo tiempo, tenemos el asunto de que tenemos que revisar si hay una digitalización, pues estar muy de cerca con los sindicatos, porque esta ecuación que te digo de un incremento con base en la inflación para temas salariales, pues no es sostenible. Entonces tiene que haber una reconversión de la plantilla laboral de tal forma que el mismo sindicato esté consciente de que va a tener que invertir en la recapacitación, en la reeducación de su personal, porque los trabajos que ya traía cargando ya no van a ser. Entonces, ¿cómo tiene que invertir para que no solo sea un incremento, sino realmente que vea para que sus trabajadores puedan enfrentar la época de la digitalización con mejor éxito y estar convencidos en la parte laboral
de que no hay otro camino, porque si no la empresa no va a ser productiva, no va a ser competitiva, y ahí el financiero tiene que ser un vaso conductor, no tiene que ser un obstáculo, porque si no va a ser una ecuación perder-perder, y es muy importante que sepa comunicar muy bien cómo es que la empresa se está transformando, y ese es el camino que tienen que seguir para seguir siendo sustentables. Agradecerle a José Antonio, agradecerte, Mauricio, a ambos, como siempre, por su bondad, por su colaboración, por su confianza, y estaremos coordinando en el futuro, pues ojalá ya sea presencial o por este medio, otro momento para poder conversar sobre tan importantes temas. Muchas gracias.